Bienvenidos a todos aquellos lectores apasionados, lectores ocasionales y tóxicos enamorados que están en búsqueda de su lector interior. Bienvenidos a un video más de este canal. Yo soy Gis y hoy vamos a hablar de Stephenie Meyer y Sol de Medianoche. Hola lectores, bienvenidos nuevamente a este canal. Muchas gracias por darle una oportunidad a Historias a Gis, pero si es la primera vez que tú te pasas por acá, no olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos nuevo video. Y el día de hoy vamos a tener una autora súper polémica, amada y odiada por muchos. Vamos a hablar de Stephenie Meyer. Esta autora estadounidense nació en el año 1973 en la ciudad de Connecticut, siendo sus padres Stephen y Candy Morgan. Estos fueron muy creativos ya que generaron un nombre que realmente no existe porque es la unión del nombre de su padre Stephen con la terminación IE para darle una connotación femenina al nombre de su padre. Igualmente, su esposo, Christian Meyer, fue quien le pasó el apellido para así formar este famoso nombre, Stephenie Meyer. Esta autora siempre tuvo un desempeño muy bueno en su tema académico, ya que en su educación media superior recibió el Premio Nacional al Mérito Escolar, con lo que pudo pagar su educación universitaria en Utah. De esta manera se recibió como filóloga inglesa y regresó a su pueblo natal, pero para poder dedicarse a otras cosas, ya que ella no creía que la escritura le fuera a traer ningún beneficio económico. Entonces empezó como recepcionista en una inmobiliaria y ahí se dedicó a lo largo del tiempo a empezar a tener relaciones. Cuando ella se casó y se embarazó y fue madre, fue cuando decidió dejar su carrera de lado, regresar a ser ama de casa solamente y dedicarse a su hogar y a educar a su hijo Gabe. De esta manera fue como empezó a escribir la historia tan famosa que la caracteriza hoy en día. Y según las mismas palabras de la autora, en el año 2003 tuvo un sueño que le reveló completamente esta historia. Fue cuando desarrolló, después de levantarse, el capítulo número 13 de su famoso libro Crepúsculo, en donde, si ustedes recuerdan, en este capítulo, Edward le revela a Bella su verdadera naturaleza. A lo largo de 3 meses estuvo escribiendo sin parar y corrigiendo su manuscrito y fue cuando terminó esta primera novela. Esta está basada principalmente en personajes como Drácula de Bram Stoker o también otras obras que hicieron tanto Jane Austen como Anne Rice. Y también siempre estuvo enfocada en proyectar todo lo que ella sentía con la música de su banda favorita, Muse. El borrador y manuscrito de Crepúsculo fue enviado a 15 diferentes editoriales, 5 de las cuales nunca le respondieron a la autora, 9 fueron rechazos y solo una le dio el voto de confianza a la historia de Crepúsculo, lanzándose en el año 2005 con solo 75,000 ejemplares impresos y además que la catalogaban como literatura para niños. Y así fue como comenzó el revuelo de Crepúsculo. Esta historia no solamente fue un gran acierto por parte de la autora, sino que empezó a desarrollar toda una categoría nueva que fue literatura juvenil. Como dije, este libro se catalogó en literatura infantil porque no existía una zona, una categoría en particular que se dedicara a desarrollar historias para adolescentes, porque la realidad es que te puede gustar o no, pero lo que sobresalió de manera importante con esta historia era la mezcla que existía entre la parte romántica, fantasía y ese sentimiento adolescente e inquietudes que tenían los adolescentes en ese tiempo. Fue algo único para el momento y sí hubo muchísimo revuelo, hubo muchas personas que nos volvimos completamente fanáticas y leíamos y releíamos esta historia simplemente porque en su momento no había algo similar. Y así siguió avanzando y avanzando esta saga, tanto que año tras año pudimos ver más y más libros de esta saga principal para llegar a un total de 4 diferentes tomos. El primero, que es Crepúsculo, en 2005, luego viene Luna Nueva en 2006, Eclipse en 2007 y Amanecer en 2008. Esto para un total de ser traducido en más de 37 idiomas y haber logrado vender más de 100 millones de copias a nivel mundial.
Así, Stephenie Meyer se convirtió en el año 2008 y 2009 como la autora con más libros vendidos a nivel mundial. Y gracias al éxito de esta saga, se lanzaron 5 películas que fueron adaptaciones de estos libros. En mi particular punto de vista, creo que en su momento me hicieron muy feliz porque eran adaptaciones de esos libros que tanto me habían gustado. Era ver a tus personajes en carne y hueso, desarrollando esa historia que tanto habíamos disfrutado leer. Pero algo que sí es cierto es que ni la ejecución de las películas ni las actuaciones son buenas. Ya volteando hacia atrás vemos y sí se ve un poco ahí raro ciertas ejecuciones y no se diga los efectos especiales. También se desarrollaron diferentes libros complementarios del universo de Crepúsculo. Está La Guía Ilustrada de Stephenie Meyer, está Vida y Muerte, que es como una readaptación, reinterpretación de la historia de Crepúsculo, que pues a los fans nos sacó como mucho de onda que existiera algo así. Y también está que es el único que tengo, que es La Segunda Vida de Brit Tanner, que es un personaje secundario que existe en las películas, principalmente en Eclipse, si no me equivoco, en donde una chica se transforma en vampiro y nos va contando cuál es el proceso que vive como siendo neófita o un vampiro recién nacido, por decirlo de alguna forma. Entonces, este spin-off me gustó muchísimo, es un libro muy cortito y creo que es el único que vale la pena de estos libros complementarios y que se acomoda con la historia original. Entonces, aún así, todos estos recursos fueron para explotar esa mina de oro y los fans los pedíamos, así que no nos podemos quejar. Más allá del universo de Crepúsculo, la autora sí desarrolló un par de historias que no tienen nada que ver con el universo de los vampiros que ya conocemos. Estas 2 historias están disponibles a la venta y ustedes las pueden encontrar. La primera, que es La Química, es su más reciente publicación y no tiene nada que ver con el mundo de Crepúsculo, es un tipo thriller y no he tenido oportunidad de leerla, pero me han dado muy buenos comentarios al respecto. Y la segunda, que yo les voy a recomendar y decir que lean, porque no solamente hay que leer lo más popular, hay que leer todo sobre nuestros autores favoritos, es La Huésped. La Huésped es un libro que yo encontré porque quería un poquito más de Stephenie Meyer en su momento. Sale esta historia y resulta que es igual una combinación entre, ahora no es fantasía, ahora es ciencia ficción, con romance, con algunas cosas como un poquito ya más adultas, ya no es tan adolescente. Aquí es la historia de una invasión extraterrestre y entonces estos seres empiezan a habitar los cuerpos de los humanos. Así se desarrolla un romance y un triángulo amoroso entre la expareja de la humana y la persona a la que le gusta la extraterrestre. Suena como muy rebuscado. La realidad es que es una gran historia y a mí me gustó mucho y aunque era una trilogía de inicio, esta historia puede ser autoconclusiva. No se lograron sacar los otros 2 libros porque no tuvo el éxito, porque la gente escuchó Stephenie Meyer y solo quería vampiros. Y entonces aquí hay otra historia y ustedes la pueden encontrar y decidir si está infravalorada como yo considero o no. Así que échenle un ojo porque no solo hay que leer lo más popular de nuestros autores, hay que buscar todo. Cuando la autora terminó de escribir Crepúsculo en el año 2008, ella empezó a proyectar cuál era el futuro del universo, ya que veía que sus historias alternas pues no enamoraban tanto y quería exprimir esa minita de oro todavía un poco más. Entonces tenía en su mente crear una perspectiva de la misma historia pero desde el punto de vista de Edward, porque la saga original la cuenta Bella con todos sus temas humanos y esos huecos en la trama que nos va completando conforme vamos conociendo a los vampiros. Entonces quería empezar con esta visión de Edward a través de la historia original, contando Crepúsculo pero desde los ojos del vampiro y todo. Empezó a desarrollar el manuscrito, empezó a adelantar con la redacción, se hicieron más de 10 capítulos y entonces sucede la tragedia. Se va todo este material a internet, se filtra y no solo eso, se distribuye a nivel mundial. Si tú leíste Crepúsculo por esos tiempos, por allá de 2008-2009, te acordarás que a todos nos llegó un correo con el manuscrito en español, a los que estamos en habla hispana nos llegó en español, de Sol de Medianoche. Y no lo leímos.
Y fue algo como de wow, todo el mundo pensó que eran adelantos, algo había pasado, no había la comunicación y la globalización que existe hoy en día y se armó el alboroto. Entonces la autora dijo, se filtró esto, yo no voy a publicar nada y háganle como quieran. Entonces todos los fans nos quedamos súper tristes porque ahí había terminado la historia de Sol de Medianoche. Y no fue hasta 2 años después, en este pandémico 2020, que la autora decidió, ahora sí, ya se me bajó el coraje, ya lo superé, pues vamos a lanzar Sol de Medianoche para todos ustedes fans porque ustedes se lo merecen. Yo no sé ustedes, pero para mí fue una sorpresa completamente que después de tantos años, después de que ya pasó el furor de Crepúsculo, pues de repente aparece algo nuevo. Y que a todos los fans nos atrapó, pero los fans que leímos esto en la adolescencia, pues pasaron 12 años, ya no pensamos igual. Así que les voy a dar la reseña punto a punto de Sol de Medianoche. El primer punto para la reseña es la extensión. Y sí, como ustedes pueden ver, esta cosa tiene 902 páginas de una letra bastante de buen tamaño y también un tipo de letra que es muy fácil de leer, pero aún así, 902 páginas de un libro que se basa en otro libro que son 300 páginas menos, dices, creo que es una extensión excesiva, innecesaria y la razón de esta extensión es el punto número 2 de la reseña, que es el personaje principal. Como dije, este se basa en la historia de Edward, él nos va contando cómo se desarrollan todos los acontecimientos del primer libro de la saga y entonces nos quiere compartir siempre su punto de vista de todo. Pero creo que la autora se dio cuenta en esta actualidad que sí el personaje tenía algunos comportamientos tóxicos. Entonces quería justificar de forma constante las acciones de Edward. Y eso creo que genera muchísima introspección en el personaje, unos monólogos internos excesivos que de repente yo decía, ok, ya te entendí, continúa, y no. Y seguía hablando y seguía pensando y seguía diciendo y se seguía angustiando y se seguía preocupando. Entonces creo que esa parte fue demasiado. Sí llegó un punto en el que era muy cansado porque son capítulos muy largos. El tercer punto, y creo que el acierto muy a favor de esta historia, es los personajes secundarios. No sé si a ustedes les pasó, pero yo después de las películas me quedé con una imagen de Bella con Kristen Stewart súper nefasta. Y aquí la verdad es que vuelvo a querer a Bella, me vuelve a caer súper bien, vuelvo a ver que es alguien interesante, entonces súper bien, me cayó fabuloso. Y aparte la familia Cullen. Aquí nos empiezan a platicar esas relaciones que existían entre Edward y cada uno de sus hermanos y sus padres adoptivos. Entonces de repente sí puedes ver cuáles son las reacciones de Rosalie en particular a cada como acontecimiento que suceden, cuáles las de Alice, cuáles las de Emmett, todas ellas y cómo esto se va integrando a la experiencia o la vida de Edward. Eso es fabuloso. Creo que también una parte importante es que al final de la historia, si ustedes recuerdan, entre que matan a James en el salón de baile y que está Bella en el hospital, es cambio de capítulo. Mientras que en este nos cuentan cómo fue que llegó Bella al hospital, qué fue lo que pasó en ese momento y había cosas que yo decía, wow, o sea, no tenía ni idea que esto pasaba. Y adicional, te dan como un regalito, un fanservice del origen de Alice, muy lindo. Entonces creo que esa última parte yo no quería que acabara, la disfruté muchísimo, tenía muchísima acción y me encantó. En mi opinión final, yo les puedo decir que este libro es un fanservice en su totalidad. Está hecho para fans, para personas que ya hemos disfrutado hace 12 años de toda esta historia, personas que querramos recurrir a nuestra nostalgia literaria para saber cómo sentíamos en ese momento y ahora voltear y decir, ok, esto me encantaba y no sé por qué, o esto ahora me gustó un poco más. Entonces, si eras de esos fans, ve, cómpralo y disfrútalo completamente. Si crees que este libro puede ser el primero que leas de Crepúsculo, olvídalo. No te le acerques, te vas a dar la decepción de tu vida y no vas a entender nada y sí vas a encontrar libros mejores en la actualidad. Entonces, no, si no fuiste fan, esto no es para ti. A mí me fascinó, regresó a mi mente esos 17, 18 años que tenía cuando lo leí, así que lo disfruté muchísimo. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Antes de irse, recuerden que este canal tiene redes sociales, así que no olviden pasarse y seguirnos también por allá.
No olviden suscribirse y darme un maravilloso like y dejarme en sus comentarios si leyeron en su momento Crepúsculo, si van a leer Sol de Medianoche y si ya lo leyeron, ¿qué les pareció? Yo soy Gis, esto es Historias de Gis, nos vemos en el siguiente video.